Bienvenidas al 10º CafeMat de la Comisión de Mujer de Artemat. Antes de comenzar, solo recordaros que tenemos siempre abierta la sección de preguntas que podéis ir enviándonos antes del CafeMat o a través del WhatsApp o del correo electrónico y durante el encuentro del CafeMat a través del Instagram. Queremos agradecer a la Sala Tarambana que vuelva a acogernos hoy en su espacio para este podcast y damos la bienvenida a la invitada de hoy, Fátima Anjo. Bienvenida, Fátima, gracias por venir a compartir este café matinal con nosotras. Pues muchísimas gracias, Rosa, por haberme invitado a tomar un café y charlar, que es muchísimo más interesante que cuando te invitan a hacer una presentación con PowerPoint y con no sé cuántos, que es mucho menos relajado. Y yo creo que cuando las cosas suceden con cierto relax salen cosas más interesantes. A ver. Realizas estudios en Gestión Cultural y Ciencias Sociales en la Universidad de Nueva York, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid, donde te doctoras en Sociología y Antropología y en Políticas Culturales y de Igualdad. Eres una de las pioneras de la gestión cultural en España y de la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión de las artes escénicas y la música desde los inicios de Internet. En el 97 pones en marcha, como directora de Estudios y Formación de la Fundación Autor, el mapa informatizado de recintos escénicos y musicales, proyecto aún vigente. ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea de este mapa y qué ha aportado al sector de las artes escénicas? Bueno, eso surge de mi convicción de que uno de los recursos fundamentales para cualquier actividad, y en eso la cultura es exactamente igual, es la información útil y significativa, que muchas veces es lo que está menos accesible. Entonces, en ese momento, pues la actividad de producción y de distribución en artes escénicas en España estaba interferida por procesos que en esa época ibas a llevar algún bolo a algún sitio y tenías que pedir, te mandaban por fax un plano del teatro que no estaba actualizado, no se sabía muy bien cuál era el equipamiento. Eso representaba un coste extra y una falta de eficacia, sobre todo para las artes escénicas con menos recursos, ¿no? Y bueno, pues pareció que recuperar esta información de forma sistemática y ponerla a disposición sin ningún tipo de limitación económica a disposición del sector, pues era una buena idea. Fue un proyecto, yo creo que impresionante. Se levantaron en AutoCAD los planos de, creo que los 1000 y pico principales teatros en España. Eso también favorecía a la hora de hacer el diseño escenográfico, la adaptación de las producciones a distintos espacios. Yo creo que un proyecto impresionante que debería mantenerse o debería haberse mantenido más, porque ahora mismo, pues, por ejemplo, la parte que corresponde al equipamiento de los teatros no está muy actualizada, y eso debía corresponder a los propios teatros nutrir de esa información. Pero en cualquier caso eso modificó los sistemas de producción en aquel momento, los simplificó y los hizo más accesibles para los profesionales, facilitó la entrada de nuevos jugadores también. En esta misma línea dirigiste otros proyectos como la web semántica de música española hispanoamericana y la web de servicios para la distribución de artes escénicas, a ver si lo digo bien, Site Distribución. Diseñaste para SGAE, Fundación Autor, la arquitectura y estructura de las bases de datos Box Office, transferida posteriormente a FAETEDA y Germen de Chivatos. Pero tú estudiaste medicina, cirugía y anatomía patológica. ¿Qué pasó? Pues que en vez de diseccionar tejidos, pues pasé a diseccionar realidades sociales y políticas. Pero bueno, yo creo que eso sí que marca la forma en la que yo abordo el análisis de políticas culturales. Yo creo
que en un terreno más cercano a las humanidades, donde muchas veces la información circula como, permíteme la licencia, yo pienso de que, ¿no? Sí. Pues el poder constatar, o sea, una cuestión, la intuición es valiosísima en cualquier campo y en la investigación también, pero después es importante para intervenir sobre la realidad y poder transformarla, sobre todo si tienes proyectos de transformación que enriquecen a la sociedad, es constatar que esa realidad sobre la que vas a actuar es esa. Y a final de cuentas, pues eso pasa lo mismo en medicina. Tú tienes que constatar qué es exactamente lo que le pasa al enfermo o la enferma para poder actuar, y si no, pues estás ¿no? elucubrando y en terrenos importantes de la salud y también de la vida social y cultural es importante actuar con conocimiento de causa. Uno de los objetivos del podcast no solamente es conocer tu parte profesional, sino también tu parte humana. Y de verdad que me interesa mucho saber cómo te levantas un día por la mañana y dices, pues yo que he estudiado todo esto, ahora voy a hacer investigación y gestión cultural. O sea, pues a ver, bueno, en aquella época yo tenía registrada ya mi tesis doctoral sobre patología del músculo, pero bueno, siempre me había interesado muchísimo las artes y de hecho pues había dudado entre hacer arquitectura y medicina. Bueno, de estas cosas de las influencias familiares y de gente que dice, uy, las matemáticas son horribles y no sé qué, es una tontería porque lo hubiera hecho igual, ¿no? Pero siempre tuve mucho vínculo con el mundo cultural y hay que tener en cuenta que cuando yo estoy estudiando, bueno, estoy haciendo la residencia, pues ya es toda la eclosión de los ayuntamientos democráticos. Como no había tantísimos equipamientos y no había tantos programas estables, porque no los había habido antes, pues esos son los momentos de festivales muy innovadores. Bueno, y yo tenía muchos amigos y amigas, escritores, pintores, artistas, músicos, que empezaron a decir, oye, ¿por qué no me organizas? Por aquello de que, bueno, pues no se me da mal y empecé a hacerlo de forma amateur. Y por otra parte, eso también coincidió con una época en la medicina, que, bueno, en la sanidad, que hubo una congelación absoluta de puestos de trabajo, y bueno, las perspectivas para una especialidad muy técnica como era la mía, pues era a lo mejor ir a hacer citologías a Medina del Campo y la verdad, pues no me veía. La otra opción que en ese momento, a ver, yo he nacido el 8 de marzo, entonces vengo un poco determinada desde la cuna, ¿no? Pero siempre me he sentido muy defensora de los derechos de las mujeres, pues en ese momento yo también era muy consciente de que todo lo que gira alrededor de la salud de las mujeres estaba muy poco cuidado. Y también en ese momento pensé en montar un centro dedicado única y exclusivamente a atender y promover la salud de las mujeres. Ahora mismo, por ejemplo, pues se habla mucho de la menopausia, que parece haber sido un secreto siempre, pero eso requería en ese momento de unos recursos económicos y no tenías en ese momento los conocimientos de cómo impulsar o gestionar un proyecto de esas características, que yo pensaba que tenía que ser a través de un proyecto no lucrativo. Y bueno, como estos amigos y amigas empezaron a tirar de mí, oye, ¿por qué no me organizas? ¿Por qué no me organizas? Pues, y como veía que las dos cosas en mi vida no cabían, tenía que escoger, pues esto me parecía muy pionero, era empezar algo que en ese momento en España pues no existía y tiré por ahí. Últimamente, cuando te llega la hora de la jubilación, dices, qué tonta fuiste, no sé por qué no seguiste ahí, tendrías la jubilación máxima, estarías fenomenal, no tendrías un entorno tan poco comprensivo no sé, tan resistente al desarrollo a lo que yo me dedico ahora sobre todo, que es la creación independiente en España, pero bueno, no me arrepiento de lo que hice. Qué bien.
Actualmente eres directora y fundadora del proyecto Creación Independiente, que integra la plataforma online Creación Independiente y la puesta en marcha de la Fundación Creación Independiente. El proyecto es la evolución del Observatorio de Creación y Cultura Independiente. ¿Puedes hablarnos de este proyecto? Sí, bueno, esto parte de un hecho que yo desde luego llevo 30 años poniendo encima de la mesa, 30 años, como poco, 30 años, que es que, a ver, no es privativo del mundo cultural, pero el sistema escénico y de las artes en vivo en España es directamente disfuncional. Disfuncional por una concepción estructural, diferencial de España con respecto al resto de los países occidentales desarrollados. En ningún otro país funciona, o sea, las estructuras de sostenimiento y los sistemas que se han establecido para nutrir a lo que se considera el core, ¿no? el centro, que es la creación, en ninguno funciona como funciona en este país. Al mismo tiempo, también en España se ha desarrollado esta idea que lo que existe es el sector público y el sector privado. No se diferencia para nada dentro del campo de las artes escénicas y la música entre lo que es el sector privado, digamos, comercial, constituido por grandes productoras que tienen lo que se llama la integración vertical, o sea que desde que promueven la creación porque encargan proyectos, pero también tienen la producción, la distribución y la exhibición. O sea, esto es la integración. Digamos que ahí controlan todo la cadena de valor, ¿no? Mientras, y cuyo no quiere decir que no trabajen con calidad, esto yo lo quiero dejar claro, pero ninguna productora privada comercial inicia un proyecto que no haya estudiado que va a producir un excedente económico. Entonces, digamos, el orden de la toma de decisiones, vale, voy a hacer este proyecto, que es un proyecto que va a tener un rendimiento económico y a lo mejor lo voy a hacer con calidad y tal, pero no es la idea de una productora de este tipo tener una propuesta artística concreta, la investigación sobre nuevos lenguajes, no. Y está bien, no. Y después hay un sector independiente donde las organizaciones se constituyen alrededor de iniciativas artísticas o de exploraciones o de investigaciones concretas. Eso tampoco quiere decir que no quieran hacerlo de una forma sostenible económicamente, y que si hay excedente económico, fenomenal. Pero el orden de toma de decisión no es el mismo. O sea, que están movidos por la necesidad de crear dentro nuevas propuestas o nuevos lenguajes. Claro, los dos sistemas en cualquier otro país no son tratados, no disponen de los mismos recursos ni son tratados de la misma manera. Aquí sí. ¿Por qué? Sabiéndolo, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Es una falta de interés político? ¿Por qué no se cambia? ¿Qué ocurre? Yo creo que, a ver, las razones son varias. Por una parte, mi tesis doctoral es sobre la política cultural del Estado, o sea, quiero decir que he estudiado la creación y las políticas culturales del Ministerio de Cultura como primer referente cultural, y lo conozco en detalle. Entonces, en ese momento no existía antecedente de política cultural cuando se crea el Ministerio, que el Ministerio se crea inicialmente como de Cultura y Bienestar Social y luego cambia, pero... y se tienen que poner en marcha estructuras y actividades que no existían antes. Había toda una serie de colectivos y de grupos que habían tenido una posición crítica y de contestación política surgida en los barrios, en las asociaciones, en la universidad, en el teatro universitario, en fin. Y, bueno, pues en parte todo ese colectivo, que no era un colectivo profesional, porque el mundo profesional era
las compañías de repertorio y el teatro de paredes, ¿no? Pues a la hora de toda una serie de debates que hubo en ese momento para cómo se le va a dar forma al teatro actualmente, pues yo creo que como quieren reivindicar su profesionalidad y que sean considerados desde el punto de vista laboral, ¿dónde miran? Miran al mundo profesional. ¿El mundo profesional cuál es? El teatro de paredes. Entonces, nosotros queremos tener el mismo estatuto. Y en ese momento, pues se reclama, o sea, si os dais cuenta, en España la diferencia entre ser amateur o ser profesional es vía forma jurídica de constitución. O sea, tú eres autónomo o tú tienes una sociedad y eres profesional. Y si resulta que trabajas dentro del ámbito no lucrativo, es que eres amateur. Ese es el único país que yo conozco que pase esto. Pero yo creo que la génesis es en ese momento para dar el salto desde las asociaciones, desde los barrios, desde tal, pues es, bueno, pues queremos tener organizaciones y empresas y ser tratadas igual que eran tratadas Y en ese momento yo creo que el gran error es no mirar fuera. También hay otro gran inconveniente, que es que España, durante toda la transición, una cuestión que ha dejado en el aire y sin discutir es el lugar que tiene el sector no lucrativo en la sociedad, no solo en este campo, en la sociedad. O sea, digamos que el sector no lucrativo se ha visto en España más como un ámbito de beneficencia y no se ha explorado lo que representa como el espacio donde el Estado dota de recursos y estructuras a la sociedad para investigar sus propias soluciones. O sea, que yo lo veo como el I+D+I social, ¿no? Entonces, por una parte, no se ha desarrollado esas políticas de actuación que también afectan a lo social y a otros campos, no solo a lo cultural, ¿no? O sea, que aquí gran parte de las organizaciones que intervienen en poner en marcha proyectos de carácter social estén constituidos como empresas, o que veamos ahora también que entonces hay muchas empresas que están asumiendo servicios que deberían ser públicos en forma de empresas, en vez de a lo mejor... Todo eso yo creo que confluye en esa época donde... Y seguramente pues, el Ministerio de Hacienda y otras cosas tendrían reticencias a plantear esa transformación que no afectaría solamente a la cultura, afectaría a otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, ahí en ese núcleo se explica un poco. ¿Y a esto te dedicas en el proyecto de creación independiente? ¿O qué es lo que haces? Bueno, entonces, a partir precisamente con... A ver, esa situación era una situación conocida, pero digamos que el impacto que tenía sobre la creación independiente era menor hasta la crisis, la gran recesión. 2008 lo que hace es acelerar los procesos de deterioro que ya estaban en marcha. Los acelera, que no se han recuperado, porque lo que no se han recuperado son los presupuestos de los ayuntamientos, que son el gordo de los presupuestos. Entonces, justo en ese momento, empezamos a hacer estudios con CECET, con la red de teatros alternativos, con Artemar y con la Federación Española de Compañías y Empresas de Danza. Pidieron hacer un estudio para la comunidad. Se creó una plataforma de artes escénicas en la Comunidad de Madrid y propusieron hacer un estudio que revelara esas dificultades de las artes escénicas en la Comunidad de Madrid y en particular de la creación independiente. Entonces ese estudio donde analizamos la realidad de las compañías y de las salas en 2009, 2010 y 2011, pues fue muy expresiva y fue el primer estudio que analiza la realidad, porque las políticas culturales en España se han estudiado mucho como qué es lo que hacen los gobiernos, ¿no? ¿Qué hace el gobierno central? ¿Qué hacen los gobiernos regionales? ¿Qué hacen los gobiernos de los ayuntamientos?
pero no qué es lo que pasa en la sociedad y en qué medida esas políticas transforman o no transforman. Entonces yo creo que fue el primer estudio donde va a mirar aquellos que supuestamente son los beneficiarios, o deberían ser los beneficiarios, o las entidades sobre las que se quiere actuar, y ver en qué medida esas políticas favorecen o no, y cuál es su realidad, porque es lo que yo decía antes, tú tienes que saber diagnosticar qué le pasa al enfermo para poder... No podemos estar tomando decisiones así, ¿no? Entonces, pues, ahí ya vimos que, primero, que este discurso instalado en la sociedad de que el sector independiente es un sector subvencionado que vive tal, pues que no era cierto. No solamente no era cierto, sino el sector de creación independiente es infinitamente más independiente en España que en cualquiera de los otros países. O sea, en España hay muchas compañías que no reciben ayudas públicas, para empezar, pero podía encontrarse los recursos propios, o sea, los ingresos que tienen como consecuencia de la venta de sus productos y servicios, que pueden ser de la explotación de los espectáculos, y pues cercano, se situaba entre el 70 y el 80% de promedio, ¿no? Mientras que los países, digamos, donde la acción pública es menor, se sitúa en el mejor de los casos en el 50-60% en aquellas compañías o aquellos espacios de muchísimo éxito, ¿no? Y que además no solamente no vivían de las administraciones, sino que es el único agente del sistema español que está obligado a vivir 100% del mercado, en un mercado que no funciona como mercado. Quiere decir que a estas compañías se les obliga a vivir de la venta de sus productos y servicios. Vale, se dan algunas ayudas a distribución o algunas ayudas a producción, pero las menos. Ya te digo que hay muchas compañías que no reciben ayudas, ¿no? Y lo que fuimos observando con la crisis y la evolución de la crisis es que disminuyeron cerca entre el 70 y el 80% los cachés, los salarios y los ingresos, mientras la actividad se mantuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que esos teatros públicos o esos espacios públicos o esos festivales de ayuntamientos o de comunidades autónomas o del Estado, ¿no?, que tienen como finalidad ofrecer el servicio a la población de disponer o poder exponerse a la creación de su momento, estaban cumpliendo esa función gracias a la autoexplotación de las compañías. Quiere decir que ¿quién estaba subvencionando en realidad que eso perdurara como servicio público? La creación independiente. La constatación de esta realidad que hemos venido siguiendo, porque hemos estudiado desde 2009, seguimos haciendo esos estudios, pues, y ver que no existe una disposición por parte de las administraciones a cambiar reglas del juego o a crear programas que realmente nutran y den sostenibilidad a las compañías, porque claro, tú les puedes decir, bueno, pues vende más. A ver, en uno de los estudios que hicimos constatamos que cerca, digo estas cifras así gordas porque no voy a decir 81 como tal, pero eso, cerca del 80% de los espacios que programan tienen un presupuesto anual que no supera los 40.000 euros y que programan a lo mejor jueves, viernes y sábado, a veces una vez a la semana, O sea, si tomamos la totalidad, entonces les podemos lanzar y decir, no, es que tú tienes que aprender a vender. Sí, pero yo tengo que aprender a vender, pero no puedo poner el precio. No puedo poner el precio.
no puedo, o sea, me estáis obligando a trabajar en régimen de mercado en un mercado que no se comporta como mercado. Y bien está que no se comporte como mercado. Quiero decir que los ayuntamientos todas tienen que proporcionar este servicio. Lo paguen, es que como tú eres un apasionado de lo tuyo o eres una apasionada de lo tuyo, pues casi como que trabajas gratis, ¿no? O sea, y al mismo tiempo hay una concepción equivocada desde las administraciones públicas. Yo recuerdo en una sesión, un debate, en ese momento con el subdirector general de Música y Danza, cuando yo dije, seguramente de los países occidentales, España sea el que tenga una cultura más privada. Y me miro como diciendo, esta mujer, a ver, si es que si el sector de creación, que es el núcleo que mantiene el sistema, le estás obligando a trabajar en régimen de mercado y a ser privado, eso caracteriza un sistema. No, pero a ver, lo que viven las compañías y tal es de dinero público, porque, a ver, ¿dónde actúan? En ayuntamientos, en no sé qué. Digo, a ver, parece como si fueran subvencionadas. Sí. Digo, es que siguiendo ese criterio, las entidades más subvencionadas del país son las farmacéuticas, porque como le venden sus productos a entidades públicas, vamos a considerar el pago el precio de sus productos y servicios como subvención. Pues así serían las farmacéuticas las entidades más subvencionadas del país, ¿no? O sea que ha nacido de esa realidad y de ver cómo las administraciones son refractarias totalmente a cambiar sus políticas y a reconocer que tienen que construir un entramado y que favorezca que estas organizaciones, desarrollando su actividad, honestamente y puedan tener una sostenibilidad sin que eso pase, porque luego esto termina afectando la calidad. O sea, la autoexplotación ha sido tanto que, claro, si el coreógrafo o la coreógrafa o la dramaturga resulta que tiene que hacer distribución, que tiene que hacer producción, que tiene además ahora que llevar las redes sociales y que no sé qué, vale. ¿Y vemos una luz al final del túnel? Porque esto, ¿cómo lo arreglamos? Pues mira, el proyecto se nutre, o sea, se levanta sobre dos ideas. Primero, necesitamos información constante y estable que refleje la realidad. Y esa es la plataforma. Y por otra parte, ¿cómo podemos revertirlo? Juntos y juntas. No hay otra. O sea, de nada sirve escribir un informe o bienestar, Temar por su lado, Esquena por otro, FECED por otro lado, GEMA por otro. Y esa es la función que esperamos que tenga la Fundación. Que la Fundación pueda dar una voz, por una parte amparándose en esa constatación y seguimiento y monitorización de la realidad, que nos permita también ver cómo cambios en políticas o en presupuestos o en tal son eficaces o no, y por otra parte un espacio de interlocución con las administraciones que pueda reivindicar cambios concretos. A mí creo que me va a pillar jubilada. Así me debería pillar allí a mí, pero no quiero darme por vencida. Queda un montón de preguntas para una segunda reunión, contacto, entrevista, porque nos hemos quedado a la mitad. Ya me están dando señal de que esto tenemos que ir terminando. Damos paso, eso sí, a algunas preguntas. Las preguntas, sí, mira, tenemos por ahí. ¿Pasas el micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Vale, pues bueno, primero de todo, Fátima, muchísimas gracias. Yo soy Sela, soy de una compañía también independiente, de compañía, y bueno, primero de todo, darte las gracias porque al conocer un poco más tu trabajo me doy cuenta de la importancia de que haya personas como tú que pongan sobre la mesa tantos datos y que por lo menos nos reflejen la realidad de una manera mucho más objetiva, aunque sea difícil el cambio y aunque sea, pues eso, una
un reto importante a largo plazo. Y bueno, desde la compañía sí que nos surgían varias preguntas, muchas, igual tengo que resumir por lo menos en una o dos. Bueno, una así más personal que nos surgía es alguien como tú, ¿no?, que trabaja en la investigación, entre otras muchas cosas, ¿qué es lo que más te emociona, ¿no?, de tu trabajo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante, ¿no? Porque comentabas justo, ¿no?, para mí hubiera sido más fácil pues jubilarme, estar tranquila, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación que te lleva a seguir adelante? Bueno, yo creo que por lo menos eso sí que es una necesidad para mí, ¿no? Y creo que cuando estaba en medicina lo intentaba ejercer de una manera... O sea, yo creo que todas las personas deberíamos dejar detrás de nosotros algo un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me mueve. Pensar que si con mi actividad puedo introducir algún cambio que mejore las condiciones sociales y las condiciones culturales, pues creo que ese será mi pequeño legado, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si estoy... Sí. Y me surgía la duda, ahora escuchándote además, sobre la saturación del mercado respecto a las compañías, ¿no? Precisamente me preguntaba, ¿realmente es un problema más estructural o una cuestión de que realmente somos demasiadas compañías, ¿no? Porque muchas veces el mensaje de los programadores y programadoras es que sois muchos, es que sois muchos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿realmente se están aprovechando, que lo comentabas tú, los espacios como es debido? ¿Realmente se está aprovechando los recursos que tenemos o realmente somos tantas compañías? O sea, hay demasiadas. A ver, sí, este es un debate que siempre permanece y yo creo, ¿hay muchas o pocas compañías? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que los servicios públicos culturales no están liderados por buenas políticas ni gestionados con eficacia. Si fuera así, pues ya irán desapareciendo las compañías que no tengan sitio. Quiero decir, si el sistema funciona, si hay un entramado de sostenibilidad, pues el que no desarrolle un proyecto que inquiete a la sociedad, el que no sepa hacerlo económicamente de una forma sostenible, pues desaparecerá. O sea que, pero ¿por qué siempre desde las instituciones se le da la vuelta? O sea, siempre la responsabilidad es del más frágil, del más vulnerable, del que tiene menos recursos. No, hombre, a ver, transfórmate tú como institución. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿cuántas instituciones públicas culturales disponen de un área de investigación? Porque deben operar a ciegas. Ni tampoco son capaces de evaluar el impacto de sus decisiones, porque no investigan. O sea que esa es la manera perfecta. La manera perfecta es, yo no estudio, no investigo, no me comprometo con cosas concretas, porque si me comprometo con cosas concretas puedo fallar, puedo ser criticado, me voy a mantener en un análisis donde todo esté en lo estético y en la calidad de la programación, que es una cosa inaprensible, y luego la responsabilidad de todos los demás es de las entidades estas que son unas dependientes de la administración, que son subvencionadas. Es que son muchas. A ver, tú dile a los servicios sanitarios, es que soy muchos. A ver, es que claro, yo no soy capaz de daros un servicio, pero es que de verdad, es que soy muchos. No. O sea, ¿es posible que haya muchos? Pues sí, a lo mejor hay muchos, pero las administraciones tienen que empezar a hacer su trabajo, que es saber cuál es esa realidad, cuántos muchos son muchos, cuál es el exceso. Para eso algo deberían saber, más allá de llegar a reuniones o a sitios públicos y decir, es que yo pienso de que, pues es que me da igual. Pues ya sé. ¿No? A ver, ¿tiene usted algún dato? No, porque es que registramos en este sitio y es que hay 1000 producciones, y esas son muchas o pocas. ¿Cuántos espectáculos, cuántas funciones hay en España al año? No sabemos. Es que no sabemos cuántas compañías hay. No sabemos cuántas compañías hay. Entonces, ¿cómo son muchas? Pues no sé si son muchas, porque a veces son 2 que hacen un bolo y ya luego cambian a ser otros. ¿Cuántos son muchos? No sabemos.
Entonces, A mí me da un poco lo mismo. Para terminar, porque si no más nos pega, me gustaría destacar que en el marco de la formación, investigación y gestión cultural pones en marcha el Departamento de Gestión Cultural del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de la UCM, desde donde diseñas el Máster en Gestión Cultural de Música, Teatro y Danza para la Universidad Complutense de Madrid, del que fuiste codirectora, y el título de especialista en Gestión Estratégica de la Comunicación en Organizaciones Culturales en colaboración con la Escuela de Estudios Empresariales de la UCM. Dichos programas se convierten en los principales centros de formación y gestión cultural en artes escénicas y música en España. Y a mí me gustaba decirlo y ponerlo sobre la mesa y darte las gracias, porque esto sí que era muy necesario. Sí, bueno, para mí fue mi principal hijo o hija y he disfrutado mucho haciéndolo. También es verdad que hubo muchas dificultades para ponerlo en marcha, porque eso se puso en marcha en el año 92. Yo lo diseñé en el año 91. Y claro, había dificultades como yo quiero enseñar esto, pero es que no hay nadie en España que sepa. Que bueno, yo en ese momento llegaba de Estados Unidos, ¿no? Y por ejemplo, pues para enseñar políticas culturales, entonces pues yo traje a un profesor maravilloso que fue mi maestro de la Universidad Johns Hopkins, que era Milton Cummings, que ha fallecido hace unos años, y él inició esa forma de enseñar políticas culturales según el estilo, digamos, más académico, tal, ¿no? Pero también fue un reto precioso y del que yo me siento muy orgullosa. Muchas gracias, Fátima, por compartir este ratito con nosotras. Y bueno, quedamos empezadas para otro momento porque se queda la mitad del tintero. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de charlar y tomar un café. Bravísima, Fátima. ¿Eh? Bravísima. La mitad se me ha quedado, la mitad.